Y en esta mañana pues damos gracias a nuestro Señor por darnos la oportunidad, la bendición de venir a adorarle nuevamente. Y así pues ahora pasaremos al estudio, a la enseñanza, a la predicación en este primer día de la semana. Pues este es el título, hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saben ustedes, hermanos, que hay diferentes enseñanzas erróneas, ¿verdad? En cuanto a esto, a la deidad, a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En algunas ocasiones, cuando hablamos o estudiamos con algunas personas, nos han dicho, ¿verdad?, que piensan estas personas que Dios es uno, lo cual sí es, pero lo entienden mal. Dicen ellos, piensan, ¿verdad?, que es un solo ser que es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como nosotros, dicen, así como nosotros somos papás y somos esposos y somos tíos y somos vecinos al mismo tiempo, así dicen, ¿verdad? Así piensa el mundo, que Dios es uno dividido o al mismo tiempo siendo, ¿verdad?, de varias cosas diferentes. Lo cual es incorrecto, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, y en unos cuantos versículos, ¿verdad?, de las Escrituras, porque hay muchos. Hermanos, en toda la palabra, en toda la Biblia, ¿verdad?, encontramos esa corrección, lo que es verdaderamente nuestro Dios. Y nos vamos a dar cuenta muy claramente, ¿verdad?, que Dios no es un solo ser, sino tres, ¿sí? Eso es, pues, lo que estaremos viendo en esta mañana. Un solo Dios es lo que nos dice las Escrituras. Pablo encuentra a ciertos discípulos. Esto lo vamos a ver como una introducción, hermanos. Por favor, acompáñenme allá en el libro de los Hechos, capítulo 19. Sabemos que hemos estado estudiando, ¿verdad?, ya el libro de los Hechos, aunque todavía pues estamos al final del 18. Nos vamos a estar dando cuenta de esto, ¿verdad? Estos eventos que siguen aquí en el capítulo 19, del 1 al 7, sucede algo interesante. Una pregunta que Pablo hace que es bastante interesante. Dice, pues, Hechos 19, del 1 al 7, de esta manera. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? ¿Fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aproximadamente estos 12 hombres, ¿verdad? Está hablando Pablo con ellos. Muy interesante esta plática, ¿verdad? Esto que aquí sucede, la pregunta que hace Pablo, y vamos precisamente a meditar en ella. A pensar un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscaba Pablo? ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Sí? ¿Por qué preguntó eso Pablo? Cuando les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué se imaginan ustedes, verdad? Bueno, pues vamos a tomar esta pregunta para meditar cada uno de nosotros y vamos a ver algunas posibilidades, ¿verdad? De esto. Algunos opinan que estos 12 hombres, aproximadamente 12, sí sabían del Espíritu Santo, pues el Antiguo Testamento aún habla del Espíritu de Dios, ¿sí? No solamente habla de un solo ser, Jehová, el Padre, y solamente, no.
Desde la creación, ¿verdad? Sabemos que habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Verdad? Y hemos hablado de esto, ¿verdad? Que en muchos versículos en el Antiguo Testamento así se refiere. ¿Verdad? Así que seguramente sabían que había Espíritu Santo, dicen algunos, ¿verdad? Opinan de así. Pero no sabían, pues, que a través del bautismo de Cristo, porque ellos no lo conocían aún, solamente el bautismo de Juan. Así que no sabían que al ser bautizados podían recibir el Espíritu Santo. O la promesa, ¿verdad? Lo sabemos que así es, ¿verdad? Como cristianos entendemos que aquello es así. Quizás fue una manera de Pablo de saber si eran cristianos, ¿sí? Quizás era una manera de Pablo de saber si estos hombres, si esos 12 verdaderamente, ¿verdad? Eran cristianos o no. Así que quizás ellos se habían identificado porque dice que Pablo encontró a ciertos discípulos. Sería que se identificaron con él y estuviesen hablando del bautismo y ellos dijeron que estaban bautizados y quizás Pablo, para asegurarse de que de verdad estaban en el camino correcto, ¿verdad? Que ya habían venido al bautismo de Cristo, les hizo esa pregunta, ¿verdad? Esto es una posibilidad también. Es permitido, pongo yo ahí en esa nota, ¿verdad? Porque Pablo está como, podemos pensar, indagando, preguntando para darse cuenta si verdaderamente aquellos han venido al camino correcto. En algunas ocasiones, hermanos, a veces nos encontramos, ¿verdad? En esas circunstancias. A veces nos encontramos, ¿verdad? Con algunas personas que dicen que son cristianas, ¿verdad? Y bueno, pues son de algunos grupos religiosos. Sabemos que en el mundo, ¿verdad? Muchos se llaman cristianos, pero hay diferentes evangelios, como dice Pablo, ¿verdad? Aunque explica ahí, no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo pervierten. Y hay un camino verdadero y entonces cuestionamos, ¿verdad? Con unas simples preguntas nos damos cuenta si en verdad aquella persona entiende el camino verdadero o no. Preguntas muy simples como esta que hizo Pablo, ¿verdad? Es algo muy sencillo, muy fácil darnos cuenta y pues no es un pecado, por supuesto. Y es importante saber, ¿verdad? ¿Quién ha venido al Señor verdaderamente? ¿Quiénes son nuestros hermanos en Cristo? ¿Verdad? Y así participar con ellos, ¿verdad? Etcétera. Todo aquello, ¿verdad? Que es nuestro deber como hermanos y cristianos. Sabía Pablo que habían sido bautizados, porque la pregunta lo indica, ¿verdad? ¿En qué pues fuiste bautizados? ¿Sí? Ya estarían hablando, ya estarían, ¿verdad? Considerando aquello. Pablo se dio cuenta, pues, que aquellos eran discípulos, sí, pero les faltaba aquella enseñanza, les faltaba aquello verdadero. Se habían quedado atrás, quizás, ¿verdad? Escucharon, sí, podemos entender, leer, ¿verdad? Saber que Juan, el que bautizaba para el arrepentimiento. Y ellos creían, ¿verdad? Porque Juan también anunciaba que vendría aquel Salvador después de él. Dice, aquel que viene después de mí es antes que yo. ¿Verdad? Sabiendo Juan quién era. Dios, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? El don, hermanos, que nosotros que recibimos, lo recibimos después de ser bautizados verdaderamente. Después de ser bautizados no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Me gustaría, pues, antes de seguir, recordáramos esto, tan importante y necesario de saber y recordar. Hechos en el capítulo 2, bueno, pues este versículo, claro que es muy conocido por todos nosotros, Hechos 2:38, en donde Pedro, al principio, cuando se estableció la iglesia del Señor, él anuncia esto a muchos judíos, y muchos judíos vinieron al Señor.
Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí está la pregunta de Pablo, ¿verdad? ¿Recibiste el Espíritu cuando fuiste bautizados? ¿Sí? Este pudo haber sido lo que él estaba indagando, lo que él quería saber. Porque sabemos automáticamente, ¿verdad?, que si somos bautizados en el Señor, automáticamente recibimos aquel don. Y el don es un regalo o una promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, para la salvación. Mientras nosotros nos mantengamos fieles, firmes, ahí está aquella promesa, aquel don del Señor. Es como una promesa. Humberto, sé fiel hasta el final y ahí tienes esa salvación. Pero tengo que ser fiel, ¿sí? Así que eso se recibe, hermanos, nuevamente al venir arrepentidos a las aguas del bautismo. ¿Sí? Tenemos esa esperanza en el Señor. Recibimos aquello del Espíritu Santo. ¿Sí? También en Efesios, hermanos, si me acompañan por favor. Efesios en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Nos dice así. Efesios 1, 13 y 14. Nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso, qué gran bendición de verdad de parte de Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Vemos esto que es igual, ¿verdad? Como nos está diciendo allá Pablo, aquello que recibimos, pero aquí nos dice que fuimos sellados. Hermanos, cuando algo se sella es que se está dando constancia, se le está dando poder, autoridad, ¿verdad? Como cuando alguien, vamos a decir algunos ejemplos, ¿verdad? Alguien se gradúa de la universidad y está ahí, bueno, se le da un diploma a uno, o de la escuela, o donde sea. Pero aquel papel, aunque tenga las fechas, aunque tenga el nombre, aunque tenga el nombre de la persona y de la escuela, etcétera, no es válido si no tiene el sello de aquella institución educativa, ¿verdad? De educación. O un papel, un documento legal, tiene que tener aquel sello para que sea válido. ¿Sí? Entonces es la idea. Ahí estamos sellados por el Espíritu Santo. Aquella promesa, aquel don que Dios nos ofrece, de verdad está validado por Dios. ¿Verdad? Ahí tiene el sello, es algo verdadero. No es una historia, no es una mentira, no es algo que se lo lleva el viento. De ninguna manera, es algo verdadero. Y Dios no miente. Y lo que Dios dice se cumple. Y ahí está, hermanos, no debemos de dudar ni un momento, ni un segundo de que aquello que Dios promete es verdadero. Y lo recibiremos si somos fieles. ¿Saben ustedes que lo que menciona aquí de las arras, el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida? Fíjense, si ponemos atención a esto, ¿saben ustedes que las arras, bueno, pues lo conocemos quizás como algo que ha venido a ser una tradición para el matrimonio, ¿verdad? Quizás todos podemos pensar en esas arras, ¿verdad? Que son como algunas moneditas, ¿verdad? Que se dan ahí como alguna promesa. Y es solamente una tradición, ¿verdad? No dice Dios nada de eso para el matrimonio,
¿verdad? Pero ha venido a ser una tradición, como prometiendo a la esposa, al esposo, ¿verdad? Pues te voy a amar por siempre, ¿verdad? Ahí está aquel compromiso. En cuanto al Espíritu Santo, aquel don, nuevamente, es algo que también tiene que ver, como anteriormente se dice en la historia, que se daba aquello como un abono, por decir. Si queríamos comprar algo, se daba un abono, unas arras, ¿verdad? Y después, al final, pues se terminaba de pagar. Y si aquello no sucedía, ¿verdad? Pues aquellas arras se regresaban, ¿sí? No salió el trato, entonces se regresaba aquello. Pero ahí está la promesa. Mientras tú cumplas con el dinero, por decir, o con darme aquello, pues aquí está, ¿verdad? Es un compromiso. Así que lo podemos ver de esta manera aquí. Las arras que se nos está diciendo nuevamente que es las arras, aquello con lo que fuiste sellados, ¿verdad? Dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esa es la promesa. Las arras de nuestra herencia. Y es lo que estamos esperando, ¿verdad? Si somos fieles hasta el final, recibiremos la herencia de Dios. Estaremos con nuestro Señor Jesucristo, viviremos eternamente ante la presencia de Dios. Y todos, por supuesto, queremos esa herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que llegue el momento en que verdaderamente poseamos aquello, que recibamos aquella herencia, aquel don de Dios, aquella salvación eterna. ¿Sí? Esto pues lo recibimos a través del Espíritu Santo. Vamos a un versículo más, Gálatas 3:2, por favor. Gálatas 3:2 nos dice así. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Entonces nuevamente vemos aquí otro versículo. Yo les decía al principio, hay muchos versículos que nos hablan de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. De Dios, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, de que los tres existen, de que son tres seres diferentes y no uno mismo dividido. De ninguna manera, Dios no está dividido. Pero aquí se nos está diciendo una vez más, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues por el oír con fe, por supuesto. Pero es importante saber, ¿verdad? Para aquellos nuestros amigos, aquellos que no saben lo que es oír. Oír no quiere decir simplemente, pues tienes que ser salvo y ya somos salvos, ya recibimos el Espíritu Santo. El recibir con fe quiere decir obedecer. Porque habla las Escrituras también de aquellos que oyeron sin fe, que no les hizo ningún bien el haber escuchado, porque no obedecieron, así que no tuvieron la fe para obedecer. Así que al decir aquí, al oír con fe, quiere decir obedecer la palabra de Dios. Al obedecer, nuevamente al venir arrepentidos a las aguas del bautismo, ahí recibimos el Espíritu, o el sello, o el don, la promesa, el regalo de Dios, ¿verdad? Y eso es algo muy bueno para usted y para mí. Una gran bendición y gracias al amor de nuestro Señor. ¿Sí? Pues Pablo deseaba imponer las manos sobre ellos. Estamos regresando, estamos viendo lo que Pablo preguntó y lo que está sucediendo entre Pablo, ¿verdad? Y aquellos aproximadamente 12 discípulos. ¿Está hablando ahí? Bueno, pues si vemos nuevamente lo que leímos hace un momento en Hechos 19:6, fue parte de lo que leímos al principio. Hechos 19:6, porque nos dice en el 5 que después,
Cuando oyeron esto, cuando ya Pablo seguramente les predicó más de lo que está aquí solamente escrito, ¿verdad? Sabemos, entendemos que Pablo les tuvo que haber explicado cuál es el bautismo correcto ahora, qué tenían que hacer, porque solamente conocían el bautismo de Juan. Después de haberles predicado y enseñado, haberles dicho que ya estaba aquí el reino, que ya era necesario ser bautizados en Cristo, etcétera, etcétera, lo que hemos estado viendo en esta mañana, y aún mucho más, pues ellos se bautizaron. Oyeron con fe, precisamente. ¿Sí? Y recibieron ese don. Al igual que usted y que yo, recibieron esa promesa, como dice Pedro en Hechos 2:38. Ahí está la promesa. Nadie nos la puede quitar. Y nadie puede impedir aquel don mientras vengamos al Señor como debemos de hacerlo. Pero Pablo buscaba algo más. Nos dice el versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que esto, hermanos y amigos, el profetizar y las lenguas, aquellos dones espirituales milagrosos, no se recibían al ser bautizados. Recibían el don, la promesa, como usted y yo, de perseverar y ser salvos. Pero esto sabemos que lo que recibieron era por mano de Pablo, porque solamente por mano de los apóstoles, nos dice las Escrituras, se recibían o se pasaban aquellos dones. Por la imposición de las manos de los apóstoles se recibía aquello. ¿Sí? Bien, pues uno de los puntos que estoy tratando de probar con las Escrituras es que claramente el Espíritu Santo existe, ¿verdad? Claramente Dios existe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Así que vamos a seguir viendo algunos otros versículos. Les invito. Hay quienes enseñan que Dios es uno solo y no tres seres, como mencionaba hace unos momentos. Aún en el Antiguo Testamento se menciona sobre la deidad. Ya hemos hablado de lo que es la deidad, comparando la Trinidad y la deidad, ¿verdad? Bueno, la Trinidad también habla de tres, pero no es una palabra que viene en la Biblia, ¿verdad? Es una palabra que se inventó por el hombre, viniendo de tres, hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque no viene en la Biblia, pero la palabra deidad sí es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deidad quiere decir que es divino, que es celestial, que es de Dios, que es eterno. Esa es la deidad que tiene el Padre, la deidad que tiene el Hijo, la deidad que tiene el Espíritu Santo. Y aún se menciona sobre el Espíritu desde el Antiguo Testamento, como les mencionaba. Y me gustaría que viéramos en Isaías. ¿Sí? Acompáñenme en el capítulo 61, por favor. Y versículo 1, solamente este versículo aquí nos dice: el Espíritu de Jehová, dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice Isaías, porque me ungió Jehová. Me ha ungido a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bueno, aunque podemos pensar, ¿verdad?, que esto es lo que hizo Isaías y que en parte puede haber sido, ¿verdad?, lo que hizo Isaías, esto está dirigido, esto es de parte de nuestro Señor Jesús. El Hijo de Dios está diciendo estas palabras porque sabemos que Él es el ungido.
El Cristo, el Salvador, es el ungido, no Isaías, ni ningún otro. ¿Sí? Aunque el Señor sí ungía a los reyes, ¿verdad? A aquellos que iban a ser los profetas, ¿verdad? Pero el ungido es nuestro Señor Jesús, el Salvador, el que viene de parte de nuestro Dios, allá en los cielos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y esto es lo que tenemos de nuestro Señor, su predicación, su palabra en este libro. A vendar a los quebrantados de corazón. A ponernos, ¿verdad? Cuidarnos, ponernos aquella venda para cuidar aquella rotura, ¿verdad? Así como ahí anda el hermano, ¿verdad? Roto su brazo. Dice que se le quebró en 3 partes acá en el hombro. Y bueno, pues ahí tiene ese cuidado. Estamos hablando de lo espiritual, ¿verdad? Aquello que el Señor viene a cuidarnos, ¿verdad? Como si fuéramos aquellas criaturas que Dios quiere. Como cuando tenemos un bebé, ¿verdad? Y lo cuidamos con tanto cariño, con tanto cuidado. Así nos ama Dios a nosotros. Nos cuida, nos da a todos, pero a veces no queremos que Dios nos ame y nos cuide de esa manera, ¿verdad? Lamentablemente. Pero eso es a lo que vino nuestro Señor Jesús, a darnos esa esperanza, a los encarcelados darle aquella libertad. ¿Encarcelados por qué? Del pecado, nuevamente. El pecado que nos encarcela, el pecado que nos encierra, que nos mantiene en la oscuridad. A través de Jesús, su predicación y su enseñanza, su amor, somos libertados. Tenemos libertad. Aunque estemos en un mundo oscuro, en un mundo lleno de pecado, de maldad, somos libres. Aunque estemos encerrados en la cárcel, somos libres en nuestro Señor espiritualmente. Y eso es lo que más importa, lo espiritual y no lo físico. ¿Sí? Así que aquí se está mencionando esa deidad. Se está hablando de Dios Padre, se está hablando del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y se está hablando de nuestro Señor Jesús, por supuesto. Allí están los 3 seres mencionados desde el Antiguo Testamento. Hermanos, uno de los eventos más claros donde vemos la deidad, puse ahí deidad con D minúscula, lo siento, fue en el bautismo de Jesús. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22 nos dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esto es allá cuando Juan el Bautista, ¿verdad? El bautizador, como le dicen algunos, estaba bautizando en el río, también llegó nuestro Señor Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién puede negar, hermanos, que allí están los 3 seres? Está nuestro Señor Jesús, el Hijo. Está el Espíritu que está descendiendo sobre él, el Espíritu Santo. Y está aquella voz del cielo, del Padre, diciendo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay duda alguna de la deidad, de que Dios es uno, de que Dios son 3 seres unidos
como uno. Bueno, hermanos, otra cita que nos da mucha claridad, ¿verdad? También es aquella comisión. La comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y leemos, ¿verdad? En Mateo 28, 19, donde nos dice nuestro Señor Jesús: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí esto indica, hermanos, algo grandioso. Aunque fuera solamente en el nombre de Jesús, como vemos, ¿verdad? Que hay algunos versículos que así nos dicen. Hay un versículo que así nos dice. Pero sabemos que es a como Jesús lo ha mandado. Que es esto precisamente que Jesús mandó. Que bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está esto grandioso que recibimos de Dios, de la deidad. Algo en que ha planeado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Han estado de acuerdo en esto, porque por eso son uno, porque están unidos perfectamente en todas las cosas. Y es algo que planearon desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo tengamos esa oportunidad, y el mundo entero, de venir a las aguas del bautismo, de ser bautizados, arrepentidos y poder ser agregados a la iglesia, al reino. Eso lo han planeado los tres por siempre. Así que da esa, ¿verdad? Nos indica eso. Este es el plan verdadero de Dios para el mundo entero. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues les he mencionado anteriormente que a mí me gusta hacer algunos dibujos o esquemas, ¿verdad? Gráficas, para tratar de entender mejor. Hace algún tiempo, pues yo hacía esto, ¿verdad? Estos 3 círculos, tratando de explicar o poner de una manera que entendiésemos, ¿verdad? Cómo es aquello, cómo es que funciona, cómo es el ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, pues si nos damos cuenta, cada uno de estos círculos está entrelazado en los otros dos, ¿verdad? Así que el Hijo está entrelazado con el Padre y el Espíritu con el Hijo y el Padre de igual manera. Y aún pudiéramos poner quizás un círculo alrededor de los 3, porque son uno, ¿sí? Unidos. Son uno. Bueno, pues estos 3, la deidad, siempre su lugar ha sido allá en los cielos, ¿verdad? En el lugar de Dios. Y cuando decimos Dios, siempre sabemos, recordemos siempre, hermanos, que estamos refiriéndonos a los 3. Dios, allá en los cielos, en su lugar, no tenían que obedecer a nadie, ¿sí? Esto lo digo con un propósito, más adelante. No tenían que obedecer, porque ellos estaban de acuerdo en todas las cosas, ¿verdad? Pero los 3 estuvieron de acuerdo en que uno de ellos viniera, ¿sí? Y esto es en donde recibimos nosotros esa gran bendición. Acompáñenme por favor a leer en Filipenses en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de nuestro Señor Jesús, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Entonces vamos entendiendo esto, vamos haciendo esta conexión. Que sí, los tres, Dios, están en los cielos, pero uno de ellos, el Hijo, estuvo dispuesto a despojarse de su lugar, no de ser Dios. Dios nunca puede dejar de ser Dios, por supuesto, ¿verdad? Dios nunca puede dejar de ser Dios, pero sí nos está diciendo que Jesús, Cristo Jesús, estuvo dispuesto a dejar su lugar allá en los cielos. Y nos especifica que vino, dejó ese lugar para venir aquí a este mundo, ¿verdad? A nacer de hombre, de la humanidad, de mujer, María, por supuesto. ¿Sí? Así que no fue solamente esto algo de Jesús, que a él se le ocurrió, de los tres. Debemos de saber esto. ¿Sí? Y se hizo obediente. Ahora sí. Les había dicho ahorita, Dios nunca obedecía, ¿verdad? Al contrario, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban de acuerdo en todas las cosas y ellos dan los mandamientos. Pero al venir el Hijo, al estar dispuesto a dejar ese lugar y venir a ser un hombre, entonces Él tuvo que aprender a ser obediente. Y obediente hasta la muerte. Y esa historia la conocemos, ¿verdad? El sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Muerte de cruz por usted y por mí. Y dice las Escrituras que nuestro Señor Jesús se perfeccionó en la obediencia. Obedeció perfectamente aquello que su Padre había mandado. Que realmente era algo de parte de Él mismo también. Porque Él también es Dios. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que hay, nuevamente, muchos grupos religiosos o algunos grupos religiosos que dicen, Jesús no es Dios, porque Él tuvo que obedecer, ¿verdad? Eso dicen ellos. ¿Cómo va a ser Dios si ahí está orando al Padre, si ahí está obedeciendo, si ahí se está humillando? ¿Cómo va a ser Dios? Bueno, nuevamente, Él sigue siendo Dios siempre, pero en su condición de hombre, como todos los hombres en el mundo, tenía que obedecer a Dios. Tenía que obedecer esos mandamientos que Él mismo estuvo de acuerdo con su Padre. Sí, aunque se dice, Padre, tú me enviaste, ¿verdad? Él tuvo que haber estado de acuerdo también. Y esto lo vemos claramente, ¿verdad? Cuando vemos algunos versículos que nos dicen que el Padre dio a su Hijo. Y también nos dice que el Hijo estuvo dispuesto a dar su vida. Así que vemos que fue de parte de Dios y fue de parte de Él mismo. ¿Están de acuerdo? Pero nos está dando un ejemplo. Por eso tiene que hablar como si fuera un hombre solamente. Recordamos aquella pregunta otra vez. ¿De qué porcentaje de Cristo era Dios? 100%. ¿Y qué porcentaje era hombre? 100% también. Y decimos, no lo podemos entender, ¿verdad? Pero lo creemos porque así lo enseñan las Escrituras. Aunque no entendamos, hermano, nuestra mente es limitada verdaderamente. No podemos entender toda la grandeza de Dios. Aun cuando pensamos en la creación. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Cómo hizo Dios todo el universo? Bueno, pues sabemos que por su poder, nos dice, por su palabra. Y solamente podemos imaginarnos, pero no sabemos realmente cómo. ¿Quién lo puede explicar? ¿Cómo hizo Dios todo el mundo? Y todas las cosas, los animales, las plantas, y con tanta precisión y todo perfecto. No lo vimos.
No lo entendemos verdaderamente, pero lo creemos, ¿verdad? Por la fe. De igual manera, hay muchas otras cosas que no entendemos, pero lo creemos por fe, porque así lo dice Dios. Jesús es Dios y es hombre. Y no por eso, no porque no lo entendemos, vamos a decir, nah, Jesús no es Dios, ¿verdad? Porque así parece ser que lo piensan, ¿verdad?, esos grupos religiosos. Como no lo entienden, no lo creen. Pero no en todo, ¿verdad? Sí creen en la creación y en muchas otras cosas. Y pobres, ¿verdad? Porque nos dice las Escrituras, el que no tiene al Hijo, el que no cree en el Hijo, ¿verdad? Aunque dicen que creen, pero si no creemos verdaderamente como es como si no estamos creyendo, ¿verdad? Porque Él nos dice que es Dios. Él mismo dice, el Padre y yo somos uno mismo. Y estas personas siguen diciendo, no, no es Dios. O es un Dios menor, pequeño. Lo cual estaría eso muy en contra de las Escrituras, ¿verdad? Porque no hay otro Dios fuera de Dios. Hay uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien. Así pues, vemos que nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a venir. Y me gustaría que viéramos estos dos versículos más también. Trataba yo en este dibujo, en ese esquema, ver, ¿verdad?, eso que estamos hablando del amor, la disposición de nuestro Señor Jesús para venir a este mundo. En Lucas, capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, 26. Vamos a leer hasta el 35. Lucas 1, perdón, 26 al 35 nos dice así. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Claramente en estos versículos vemos otra vez esa deidad, esa promesa, el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo sobre María para que ella concibiese, ¿verdad? Quedara embarazada de parte del Altísimo, de parte de Dios. Si un hombre, ¿verdad? Si en la humanidad, si una mujer, ¿verdad?, tiene un hijo, ¿qué es? Pues un hombre también, ¿verdad? Hablando de los animalitos, bueno, pues si un perro tiene un perrito, o una cría, es un perrito, ¿verdad? Etcétera. Hablando, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo aquí en cuanto a Dios y su Hijo. Si Dios tiene un hijo, ¿qué va a hacer?
Dios, por supuesto. Eso no puede cambiar. El Hijo de Dios es Dios también. Pero vemos aquí las dos partes. Que nació de mujer también. Así que de cierta manera podemos ver ahí las dos partes de nuestro Señor Jesús. Que hablábamos, ¿qué porcentaje de Jesús es Dios? Pues 100% es Hijo de Dios. ¿Y qué porcentaje es nuestro Señor Jesús hombre? Pues 100% es hijo de una mujer. ¿Verdad? ¿Cómo es aquello? Yo lo creo, simplemente, porque lo estamos viendo y leyendo. ¿Verdad? Y eso es una bendición para nosotros. Este Dios que estaba en su lugar, ahora se está anunciando que vendrá, que nacerá de esta mujer. Se le está anunciando a María que recibirá, que ella dará a luz a aquel Hijo de Dios. Y será llamado Jesús. Y recibirá el trono de su padre David, porque María era de la descendencia de David. Y recibió ese trono, la cual es ahora la iglesia del Señor, un reino espiritual, en donde es necesario permanecer para estar siempre con nuestro Señor. Bueno, este otro versículo que tenemos aquí, Juan 1:14, por favor vamos a leerlo. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo que es nuestro Señor Jesús, que es la palabra de Dios. También podemos así pensarlo, ¿verdad? El verbo, nuestro Señor, el Hijo. Aquel verbo fue hecho carne al nacer de María, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? El único Hijo de Dios, el cual estuvo dispuesto a dar después de haber venido. Así que no hay duda alguna que estos tres son Dios. Esto otro, ¿verdad? Nos enseña también. Lo pongo con el propósito, ¿verdad? De hacernos meditar y ver de alguna otra manera, ¿verdad? Lo que esto es, la deidad. Si ponemos atención a esta gráfica, ahí en medio, ¿verdad? Dice Dios. Y en cada círculo, en las esquinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que conecta a ellos, dice no es. Aquí, así que vemos que el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Pero sí el Hijo es Dios, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Esta gráfica no es originalmente mía, ¿verdad? No más quería decir eso, pero nos da una idea, ¿verdad? Nos hace entender bien. Estas gráficas son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Dios no es uno dividido, sino tres unidos. Hermanos, acercándonos pues al final en esta mañana, los tres están de acuerdo y unidos perfectamente, nos dice las Escrituras. Jesús decía que al verle a Él, veían al Padre. ¿Sí? Acompáñenme a Juan, por favor. Juan en el capítulo 14. Estas palabras de nuestro Señor Jesús, del versículo 6 al 12, vamos a leer solamente. Juan 14, del 6 al 12. Nos dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me concedieseis también a mí, Padre, si me conocieseis, disculpen, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Así que nos damos cuenta, ¿verdad? Nuevamente, que nuestro Señor Jesús, al verle a Él, veían al Padre por su ser, ¿verdad? Porque Él también es la deidad, y dice las Escrituras que corporalmente está la deidad en Cristo Jesús. Además, nuestro Señor se dirigía, hablaba y enseñaba de acuerdo a la palabra de Dios completamente. ¿Sí? Así que de una manera muy similar que cuando se nos dice que estamos en Dios nosotros, no es que nuestro cuerpo esté físicamente en Dios o que Dios esté en nosotros físicamente, sino representando a Dios por la enseñanza que damos, por nuestro andar santamente, porque Dios es santo y debemos de andar santamente igual. Así que de una manera estamos reflejando a Dios, ¿verdad? Su palabra, su ser, sus obras, si somos fieles y andamos fielmente, ¿verdad? Bueno, pues de esa manera también en Jesús veían al Padre. ¿Sí? En otras enseñanzas, por favor, acompáñenme en Primera de Juan, el capítulo 5, que claramente, ¿verdad? Aquí se nos enseñan estos versículos, sin duda alguna, de esta unión, de esta conexión entre los tres. Primera de Juan 5, 7 y 8 nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, hablando del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres son uno. ¿Qué más necesitamos, verdad? Si Jesús dice que Él y el Padre son uno, podemos decir, ¿y qué del Espíritu Santo? ¿Lo están dejando afuera? ¿Será aparte? No, claro que no. Es también uno en ellos. ¿Sí? Aquí nos está diciendo más claramente, aquí en Primera de Juan. Estos tres concuerdan, son uno y concuerdan en todas las cosas, como estamos mencionando desde el principio. Dios nos ama y desea, hermanos, que ustedes y yo, entre nosotros, todos estemos unidos también. En Juan, en el Evangelio, según Juan, vayamos por favor, en el capítulo 17. Vamos a leer del 16 al 24 ahora y pongamos atención porque son palabras de sabiduría de parte de nuestro Dios. Juan 17, 16 al 24 nos dice así.
no son del mundo. Está orando nuestro Señor Jesús a su Padre, ¿verdad? Como hombre que era, estaba dándonos un ejemplo, orando a Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está nuestro Señor Jesús ahorita hablando de los 12 apóstoles, ¿sí? En esta oración. Sigue diciendo el 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los 12 apóstoles, o de los 13. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado, para que sean uno. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Claramente vemos que el Hijo y el Padre están unidos como uno, y Dios desea, nuestro Señor Jesús desea que usted, que entre nosotros estemos unidos, que seamos uno con Él y así uno con el Padre. Así que en la eternidad, hermanos, me lleva, ¿verdad? Hay cosas que nuevamente que no entendemos tan claramente, pero me indica que vamos a ser parte, ¿verdad? De Dios, unidos. Bueno, pues sí, eso es lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Que vamos a estar unidos a Él. En aquella santidad, en aquella pureza. Por eso es necesario ser santos aquí. Apartarnos de toda especie de mal, de toda oscuridad, para estar unidos a Dios, para que en aquel momento que venga el Señor, por sus fieles, pues podamos ir ahí y no ser dejados o ser llevados a otro lugar donde no queremos ir. Pero esto es la unión que Dios quiere que tengamos de estar con Él por toda la eternidad para ver la gloria que Dios le ha dado a nuestro Señor. Sí. Si esto no nos anima a seguir perseverando, ¿verdad? Pues, ¿qué más nos puede animar? Qué promesas tan grandes y tan hermosas de parte de nuestro Señor. Hermanos, el Padre amado a su Hijo, ha mandado a su Hijo a buscarnos. Buscar lo que se había perdido. Aprovechemos esa bendición. Hermanos, esta es la última cita en la enseñanza, en esta predicación, en 1 de Timoteo. Por favor, acompáñenme. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 11 al 14. Nos dice así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es necesario que echemos mano de esa salvación. Quiere decir que la agarremos, que nos hagamos, ¿verdad?, de aquella salvación. No la soltemos, siendo fieles, perseverando, sabiendo que las promesas de Dios son verdaderas. Hermanos, yo deseo estar junto al Señor por toda la eternidad. Espero que todos de igual manera, ¿verdad?, lo deseemos. Estoy seguro que sí. Mas perseveremos, ayudémonos unos a otros, ¿verdad?, a seguir en ese buen camino. Y como conclusión, hermanos y amigos, les invitamos, pues, amigos, también a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y poder recibir ese don de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, como nos dicen las Escrituras. Bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es Dios y ese es verdadero y sus promesas son ciertas. Gracias por su atención. Ahora cantaremos un himno de invitación.